Ahora vamos a ver en solidificación de soluciones sólidas lo que es su enfriamiento constitucional, que es lo que les quise explicar al terminar la última clase, pero no tuvimos tiempo. Hasta ahora, cuando nosotros supusimos condiciones de equilibrio, como teníamos tiempos tan largos, suponíamos que había difusión total en el sólido y en el líquido. Además, también las concentraciones, asumíamos, aunque no lo dijimos, pero asumíamos que las concentraciones se emparejaban instantáneamente, que cuando decíamos que el líquido tenía cierta concentración, todo el líquido tenía esa concentración, porque además de haber difusión, había agitación. Ahora lo que vamos a suponer es el caso opuesto. Obviamente lo que pasa en la vida real no es ninguna de las dos situaciones extremas, sino un caso intermedio, pero nos sirve estudiar las situaciones extremas para saber dentro de qué rango nos movemos. Y esta, además, en ciertos casos es bastante aplicable. Nos va a servir para entender algo que pasa en la vida real, cómo puede ser que se dé. Entonces, vamos a suponer que tenemos una aleación de concentración X0, que supongamos que tiene este diagrama de equilibrio. Acá dibujamos una sola parte. ¿Esto qué sería? Un diagrama de equilibrio que tiene un eutéctico y acá tiene una solución sólida de solubilidad parcial. Vamos a suponer que no hay difusión en el sólido y en el líquido solamente hay difusión y no hay agitación. Y además vamos a suponer la solidificación de una navecilla. Vamos a suponer que va solidificando, a ver, como tenemos acá en el recuadro azul, ¿sí? Supongamos que aquí tenemos el líquido y va solidificando desde acá donde estoy indicando hacia la derecha, ¿sí? Porque vamos extrayendo calor desde acá. Obviamente esto es imposible lograrlo en una navecilla de esa forma exactamente, a no ser que bajo condiciones muy controladas, pero sí va a haber un montón de partes del material que se está solidificando que respondan a esta condición. Entonces, para analizar lo que pasa, vamos a suponer esto, ¿sí? Va solidificando, tenemos una navecilla, un prisma donde le pusimos la aleación líquida y va solidificando desde acá hacia la derecha. Lo que tenemos marcado en naranja es la interfaz, o sea, acá solidificó hasta acá. De acá hacia la izquierda tenemos sólido, de acá hacia la derecha tenemos líquido, que de a poquito va a ir solidificándose a medida que esta raya naranja vaya avanzando hacia la derecha. Bien. Esta aleación, como dijimos, comenzó a solidificar en el fondo de la navecilla, en la parte izquierda, y empezó a solidificar. Y ahora vamos a analizar, estamos acá en una situación intermedia, más o menos a mitad de la solidificación. En ese momento, el líquido, ¿qué concentración tiene? Nos fijamos acá, tiene la concentración XL, que es mayor a X0, la concentración promedio de la aleación. Y hacia la izquierda tenemos la concentración del sólido, XS, que es menor que la concentración promedio de la aleación. Pero nosotros estamos suponiendo que en el líquido no hay agitación, entonces también le lleva un tiempo emparejar las concentraciones. Entonces lo que va a suceder es que si esta es mi interfaz y este es el líquido, esta porción de líquido es la que está pegadita a la interfaz. Nosotros la interfaz, como es algo que tiene ciertas dimensiones, vamos a llamarlo, bueno, a veces lo llamamos X, acá, esta sería un eje de distancia, ¿sí? Acá empiezas a solidificar y vamos a medir todo con respecto a la intercara, ¿sí? Si nosotros estamos acá pegados a la intercara, el líquido que está pegado a la intercara es el único que se entera que efectivamente hay una solidificación. Entonces, ese líquido que está pegadito a la intercara va a tener la concentración del diagrama de equilibrio, XL. Pero lejos de esa intercara, el líquido está a cierta temperatura y no sabe lo que está pasando, no hay relación. Entonces, ¿qué concentración va a tener? Va a tener una concentración X0, la concentración que tenía la aleación antes de empezar a solidificar.
Y obviamente, entre medio, entre este punto de concentración XL pegadito a la interfaz y estos puntos alejados que tienen concentración X0, vamos a tener un gradiente de concentraciones en el líquido. A su vez, si nosotros nos fijamos el sólido que acaba de solidificar en ese momento, ¿qué concentración va a tener? Va a tener una concentración, que me fijo en el diagrama, acá. Una concentración XS, sobre la línea de sólidos. Pero, si yo me fijo los puntos que solidificaron antes, van a tener una concentración un poquito mayor, ¿sí? De hecho, los primeros que empezaron a solidificar acá, con esta concentración. Y levemente, desde ese punto de inicio de la concentración hasta este punto en el que estamos analizando ahora, va a haber un incremento. A medida que fue bajando la temperatura, el sólido que iba solidificando iba teniendo cada vez mayor concentración de soluto. Entonces, si yo miro desde la intercara para atrás, el material de la intercara que acaba de solidificar tiene la concentración XS, pero el material que solidificó antes, o sea que está más atrás, más hacia la izquierda, solidificó a mayor temperatura y por ende solidificó concentraciones menores. Por eso en el sólido también tenemos un gradiente de concentraciones. Vamos a analizar bien lo que pasa en el líquido, ¿sí? Habíamos visto que teníamos una disminución, un gradiente de concentraciones debido a que no hay agitación en el líquido, entonces lejos de la intercara hay una concentración nominal y pegado a la intercara sí estamos teniendo en el líquido la concentración de equilibrio. Si ampliamos esa partecita, acá lo tenemos dibujado más grande, ¿sí? Vemos que responde más o menos a una exponencial, de hecho responde a una exponencial. Esta es la línea verde, ahora es la intercara sólido-líquido. De la línea verde hacia la izquierda tenemos sólido, de la línea verde hacia la derecha tenemos líquido. Y acá tenemos graficado cómo varía la concentración del soluto en el líquido a medida que nos alejamos de la intercara. Yo acá saqué una foto, no está variando el tiempo en este momento. Yo saqué una foto de cómo es la situación en función de la distancia a la intercara. El material que está pegado a la intercara tiene una concentración XL del líquido y a medida que me alejo de la intercara, lejos de la intercara, lo que tengo es la concentración X0 promedio de la aleación. Si yo analizo en cada uno de estos puntos cómo varía la concentración, vamos a ver, acá tenemos una porción del diagrama de equilibrio. Yo partí, cuando comenzó la solidificación, vamos a graficar esto mejor. A ver.